Este vídeo lo estoy haciendo con la intención de ayudar a colectivos, familiares, a linajes, clanes que han detectado que en su familia ha habido abuso. ¿Sí? La intención con este vídeo es explicar qué es el abuso, por qué se da y cómo sanar el abuso. No solo en una persona, en un miembro de una familia, sino en todo el clan. ¿De acuerdo? Porque el abuso es una situación que encontramos, una situación enfermiza, que genera mucho dolor y que cuando llega un paciente a consulta con una situación de abuso, ya sea que lo abusaron a él o a ella o que abusaron a un hijo, yo siempre sé que no se trata solo de un caso aislado, sino que en esa familia ha habido mucho abuso y hay que ver qué ha pasado, con quién ha sido y cómo sanarlo. Entonces, este vídeo es un vídeo que está hecho pensado para que las mujeres de la familia se reúnan y hagan un trabajo de sanación. Entonces, quiero dejar aquí las pautas para ayudar a las familias a sanar el abuso y las violaciones que han vivido, sobre todo las mujeres del clan. ¿De acuerdo? Entonces, óptimamente, este vídeo lo tendrían que ver las mujeres antes de hacer un trabajo, que les contaré cómo hay que hacerlo para poder sanar profundamente esa herida del abuso. Lo primero que hay que decir del abuso es que cada año en México hay 5.4 millones de personas abusadas, entre niños, niñas y adolescentes. De estos abusos, 6 de cada 10 se dan en la misma casa. Eso quiere decir que casi siempre son los mismos familiares, ya sean hermanos, primos, tíos. O sea, el 70% de los abusos los hace un familiar o alguien muy cercano a la familia, un amigo del padre, etc. Esas son las cifras que nos da una senadora mexicana este año 2023 acerca del abuso en México. Por lo tanto, es un tema que hay que trabajar. No solo es denunciar a las personas que hacen el abuso, que no digo que esté mal, hay que hacerlo en algunos casos. No, también es una situación en la que hay que ver qué está pasando y tomar responsabilidad. No solo es culpa de los hombres, también es culpa de las mujeres que callaron. ¿Sí? Y veremos por qué las personas callan. ¿Pero qué es el abuso? El abuso es un tipo de aprovechamiento, cuando una persona se aprovecha de otra sin el consentimiento, sin que haya otorgado la voluntad o el permiso a la otra persona, para ceder, dar o permitir ciertas acciones en esa persona. El abuso no solo es sexual. El abuso puede ser utilizar a la persona para beneficio y comodidad de algún aspecto de uno mismo. El abuso es una acción en contra de la voluntad de otra persona. Entonces, el abuso puede ser sexual, puede ser que la persona toquetee o trate de obtener placer de otra persona sin que la otra persona quiera, y puede ser solo unas palabras o puede llegar hasta la violación. Todo esto lo consideremos abuso. Así que en el abuso la persona no quería pasar por una situación y se actuó en contra de su voluntad. Muchas veces las personas que abusan son personas que cuando eran chiquitos fueron abusados. Ya sea que ellos fueron abusados directamente o que reciben las memorias de alguien del clan que fue abusado o que abusó. Por lo tanto, el abuso siempre tiende a repetirse. Esa es la tendencia. ¿Cuál es el mayor problema del abuso? El mayor problema del abuso es callarse el abuso, es guardar el secreto. Guardar el secreto es como guardar un veneno que te va a ir deteriorando internamente, va a boicotear, te va a quitar la alegría, te va a quitar la felicidad, la espontaneidad y va a agriar tu carácter. Por lo tanto, una persona que guarda un secreto por años es una persona que tiene una personalidad o un temperamento, una personalidad amargada. Por lo tanto, cuando una persona ha vivido un abuso, lo primero que debería hacer sería hablarlo. Hablarlo con la madre, hablarlo con los hermanos, con el padre. Y muchas veces lo que hace la niña es ir a ver a mamá y explicarle. Pero como mamá a su vez vivió abuso, porque esto es un programa que se va repitiendo, mamá no quiere volver a entrar en su propio dolor
y relativiza la historia, y entonces la hija no se siente escuchada, no se siente apoyada por su madre. Eso es lo que suele pasar con frecuencia. Entonces la niña tendría que ir a otra persona que le permitiera o insistir con la madre para poder ser escuchada, para poderse sentir escuchada y llevar el abuso a una acción, a una respuesta. Lo que no puede ser es que una persona sea abusada y nadie haga nada. Ahora, ¿por qué muchas personas que son abusadas callan? ¿Por qué se guardan el secreto y no dicen nada a nadie? La razón es múltiple. Hay muchas razones por las que una niña calla. La primera es por negación. La persona vive una situación tan desagradable que es mejor no decir nada. Pero en ese no decir nada, que prefiere olvidarla. ¿Sí? Muchas veces es automático. Yo me acuerdo que tenía una paciente, una señora ya mayor, unos 50 años, vino a consulta, tenía un problema de relación con la pareja. ¿Sí? Ella no sabía por qué reaccionaba tan violentamente con palabras contra la pareja. Y cuando rastreamos el origen de ese malestar que ella sentía, se abrió un episodio en su pasado que ella había olvidado, en donde ella con 16 años, saliendo de la escuela, se encontraba un señor con una pistola que la hacía entrar en un carro, la llevaba a un motel y la violaba. Eso se estuvo repitiendo varias veces hasta que este hombre desapareció. Ese capítulo de la vida, esa señora lo había olvidado completamente, se casó, tuvo hijos, pero su relación con el hombre siempre fue difícil. Y no sabía por qué. Finalmente vino a terapia y abrimos ese episodio olvidado. Y entonces pudo comprender. Sanamos esa situación de violación y la mujer empezó a tener una muy buena relación con el marido. Así que puede ser que hayas vivido una violación o un abuso, pero puede ser que en el horror de esa situación tu inconsciente lo haya escondido para no ponerte en contacto con ese episodio de dolor. La segunda razón por la que un ser humano guarda un secreto de este tipo es por la culpa. Normalmente los niños, sean hombres o mujeres, tienen un sentimiento de culpa porque creen que ellos propiciaron esa situación. Ellos permitieron o estimularon al otro a que se diera ese abuso. Por lo tanto, esa culpa les hace sentir mal. Esa culpa normalmente viene acompañada de un sentimiento de suciedad. ¿Sí? Cuando la persona trae ese sentimiento de suciedad, en el futuro, cuando sea grande, no se permitirá vivir relaciones sexuales sanas y limpias hasta que haya comprendido y liberado ese sentimiento de culpa. Entonces puede ser que en la adolescencia se deje usar por los hombres o puede traer consecuencias no demasiado agradables para la persona y que sin embargo, al no sentirse limpia, va a propiciar que se sigan dando situaciones. Por supuesto que cualquier niño de menos de 9 años no puede propiciar un abuso. Eso lo deberíamos comprender todos. También puede ser que la persona calle porque tiene un sentimiento de que si lo revela va a perjudicar a toda la familia. Por ejemplo, si fue el tío o fue el abuelo y la persona habla, pues la familia se va a dividir. El papá se va a enojar con el abuelo o con el tío y la familia se va a fragmentar. Y para evitar eso, la persona calla. Y la última causa es por vergüenza. La persona le da vergüenza, la persona le da miedo, le da vergüenza tener que volverse a poner en contacto con esa situación y hablar de lo que pasó. Entonces, lo que hay que saber es que una persona que guarda el secreto le afectará toda la vida, a menos que lo libere. Y liberarlo quiere decir explicar qué me ha pasado, cómo me sentí, quién fue y de qué manera sucedió y hasta dónde llegó la historia. Mientras no se revele el secreto, mientras no se revele lo que pasó, la personalidad de esa persona quedará afectada. No solo la personalidad, que se quedará amargada y será una persona que no sentirá que se merece ser feliz y disfrutar y tener placer, sino que además puede ser que la persona, su sexualidad, tenga problemas para relajarse, tenga problemas para disfrutar, porque el recuerdo de ese evento traumático regresará una y otra vez.
Hay que decir también que el abuso muchas veces va acompañado de abandono. O sea, los niños que no tienen toda la atención y cuidado de los adultos, sobre todo de su mamá, pues a veces buscan ese afecto, esa atención en primos, en hermanos mayores, en tíos, y buscando ese afecto, ese cariño, terminan siendo abusados. De modo que hay que vigilar con el abandono. Los niños necesitan estar con sus madres. Si las madres trabajan, deberían estar con personas responsables que los pudieran cuidar bien. Y a veces esto no se atiende con la suficiente seriedad y da lugar a que los niños terminen buscando cariño y afecto y terminan encontrando abuso. Cuando en una familia los papás fueron abandonados de chiquitos, ese tipo de unión matrimonial suele tener una tendencia a tener muchos hijos, porque unos padres abandonados de chiquitos necesitan estar arropados por una gran familia. Pero cuando tienes más de 3 hijos en una familia, cuando tienes a partir de 4 hijos, a menos que la madre sea una madre muy energética y muy cariñosa, cuando tienes más de 4 hijos, los hijos ya no reciben todo el afecto y la atención que necesitarían de sus padres y por lo tanto son propensos a vivir abandono y a vivir abuso. Hay que decir de una persona abandonada es que será una persona que dependerá emocionalmente de su pareja y si su pareja la trata mal, esa persona seguirá aguantando a pesar de todo, porque prefiere lo conocido, aunque sea malo y si estar en compañía, que no volver a sentirse sola de nuevo. Eso hace que la persona abandonada aguante cosas que no debería aguantar. Pero ¿cómo se resuelve el abuso? Bien, el primer paso para resolver el abuso es hablarlo. Hablarlo significa ir con alguien, sea tu mejor amiga, sea tu mamá, sea tu hermana, y decirle, mira, me ha pasado esto. Me hicieron esto, me sentí así, y después de que me pasó, me he estado sintiendo de esta manera. Por lo tanto, el abuso es un acto denunciable y la persona que te va a escuchar te va a ayudar a considerar la posibilidad de denunciar. ¿De acuerdo? Eso es un tema delicado porque puede generar mucho conflicto dentro de una familia, puede dividir una familia, por lo tanto, tiene que ser hablado con más personas de la familia antes de tomar la decisión. Eso a título de una sola persona. Cuando alguien ha vivido un abuso, lo mejor es que vaya a terapia o lo cuente con un amigo, pero lo saque. Ese es el primer punto. Ahora bien, como he dicho antes, cuando hay abuso en una persona es que ya ha habido abuso en toda la familia. Y hay que valorar cuántas personas han sido abusadas, por quién y de qué manera. ¿Ok? Entonces la mejor manera es reunir a la familia, reunir a las hermanas, reunir a las primas, reunir a las hijas, a las sobrinas, reunir a todas las mujeres del clan, de la familia, en una comida, por ejemplo, en un fuego, idealmente sería en el campo, con un fuego en la noche, comer juntas y después de pasar este vídeo o algo parecido, donde se informa a las personas de las consecuencias del abuso, entonces que cada una de las personas que han participado en el encuentro, las que quieran, y eso es muy importante que se respete la voluntad de cada persona, si no quiere hablar no hay que forzar a hablar a nadie, pero se reúnen las personas y las que quieran empiezan a hablar y a decir, a mí me pasó esto con esta persona y de esta manera y después eso tuvo estas consecuencias. Entonces se da un turno de palabra donde cada una de las mujeres que han asistido en ese evento pueda expresar, pueda decir qué le pasó, con quién le pasó, de qué manera, cuántas veces y cuáles fueron las consecuencias que tuvo ese abuso en su vida después. Si esa persona ya es grande, en su sexualidad con su marido o con los novios que tuvo, cuáles fueron las consecuencias, no solo a nivel sexual, también a nivel emocional, a nivel de profesión, a todos los niveles. ¿Cómo la limitó? ¿De qué manera? ¿Qué consecuencias hubo? De modo que cuando se ha explicado todo esto, se puede explicar por si me hizo daño, si después
cómo fue mi vida, cómo actué desde mi culpa. Todo esto, cada uno puede escoger hasta dónde explicar. En la medida que lo saque todo, se liberará, se sanará. Y eso es muy importante. Y en la medida que escuche el dolor de sus primas, sus hermanas, sus tías, en la medida que escuche esto, se dará cuenta de que esto no soy solo yo, porque esa es una de las causas de esconder el secreto, pensar que yo soy la persona que está mal y esconderme de todos los demás para salvar mi imagen. Cuando veas que todos los demás o muchas personas de tu familia también lo vivieron, entonces dejará de ser una cosa exclusivamente tuya para ser una cosa de todos. Te sentirás apoyada por toda la familia. Y finalmente, y muy importante, la persona tiene que decir cómo se sentiría a gusto, o sea, con qué medidas se sentiría a gusto de que se impusieran sobre la persona que perpetró el abuso. Si debería de hacerse una denuncia, si debería pagar un dinero, si debería pedir perdón, si debería tomar responsabilidad de lo que ha hecho con alguna acción que beneficie a la familia o a esa persona afectada en concreto. Puede ser que en ese momento el abusador siga vivo, o que el abusador ya esté muerto, o que ya sea un viejito enfermo y que por lo tanto no esté en todas sus facultades, por ejemplo, pero en cualquier caso la familia tiene que decidir, junto con la persona abusada, cuál sería la medida correcta para que esa persona retribuyese de alguna manera al bienestar de la persona abusada. Bien, entonces, para terminar, nada más decir que la solución al abuso está en la voluntad de la persona de estar bien, de volver a sentirse libre, de volver a sentirse pura, de poder tener una sexualidad sana, de poder tener relaciones con el sexo opuesto de manera equilibrada, armónica. De eso se trata. Y la sanación parte de la voluntad de estar mejor, de dejar atrás ese infierno que sucedió y volvernos a abrir a la felicidad y a la vida. Y eso lo tiene que decidir cada una de las personas, porque algunas personas se pueden quedar atoradas en el pasado y no salir de ahí. Y es importante entender que eso fue una experiencia más y que si la integramos podemos vivir la vida desde una mayor profundidad y desde una mayor plenitud. Y que esto se trata. Muchas gracias.